Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Todavía con ojos abiertos o ya medio cerrados? No, abierto. Bien abierto, ¿verdad? Yo decía, a las 9 de la noche una sesión. Nosotros allá jamás hemos hecho una sesión a las 9 de la noche. No estás dormido, pero estás viendo alguna película o durmiendo algún niño. Los que son papás nos entienden, ¿verdad? Es un privilegio estar con ustedes en esta noche, pastores, de veras. Gracias por pensar en nosotros. Cuando Enrique me dijo, dije, wow, qué privilegio poder estar con una congregación así, al lado de unos pastores así que por mucho tiempo hemos respetado. Mis suegros, ¿verdad? Hablan maravillas de ustedes. Mi suegra me decía ahorita en la tarde, ¿ya viste la fe de los pastores? ¿Ya viste las cosas tan impresionantes que tienen? Estamos chiquitos al lado de ellos, me dice ahorita. Le digo, sí, es impresionante ver lo que Dios ha hecho a lo largo de los años, pero me va a impresionar mucho más lo que Dios va a hacer a partir de esta pandemia, a partir de este año que Dios nos ha estirado, ¿verdad? Que Dios nos ha retado, que Dios nos ha mostrado su bondad, su misericordia, su justicia. Algo que me impresiona es que todo lo que Él nos pide, Él siempre va delante de nosotros como pionero. Y ahorita decías, pastora, adoración es justicia, es misericordia, es humillación delante de Dios. Y fue algo que Jesús hizo primero que nosotros. Y Él nunca nos pide nada que Él no haya hecho por delante, porque Él es la cabeza de la iglesia. Así que es un privilegio estar aquí esta noche. Sí. ¿Quiere o no quiere? Si quiere. No, la verdad es que sí, como dice Anabel, es un honor. Y gracias, pastores, yo sé que tenemos 6 años ya pastoreando oficialmente, porque previo a eso pastoreábamos una cosa que no le decíamos iglesia, no era iglesia, no era ni grupo pequeño, grupo en casa, no era misión, no era iglesia, no, era algo en medio de todo esto. Y hace 6 años fue que lo volteamos y tomamos el llamado ya así delante de Dios, decir, ok, esto es lo que tú quieres para nosotros, y a partir de ahí cambia mucho tu perspectiva cuando ya estás dirigiendo una iglesia, ¿sí? Cuando Dios te pone a ti de responsable, y sé que, voy a decirlo así, prestar su plataforma requiere mucha confianza, mucho respeto, y entonces estamos muy agradecidos. Y hay varias cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque tenemos, lo platicamos en la mañana, tenemos 20 años en el ministerio. O sea, yo sé que me veo como de 25, 25 sin pelo, pero yo tengo 20 años en el ministerio de tiempo completo, y mi esposa también como 15, de todos modos, o sea, y Dios nos ha permitido ser parte de ministerios de adoración, tanto en el ámbito local, en la alabanza y adoración dentro de la iglesia local, como a nivel nacional junto con Espíritu y en Verdad, y siempre involucrados de una u otra manera en lo que es pastoreo, ¿sí? Los dos somos hijos de pastores y se nos nota por eso nos vemos tan jóvenes, sí, porque dice, ¿no?, que los hijos de pastores son lo peor. Yo le saqué el máximo provecho a que mi papá fuera el pastor, entonces, pero nos ha tocado experimentar y vivir en todo este ámbito, entonces estamos emocionados de compartir con ustedes hoy. Voy a contar una pequeña anécdota, pero Enrique siempre la cuenta y me da mucha risa. Y mis suegros tienen la iglesia, tienen el colegio como aquí, y los maestros de la escuela siempre me decían, es que Enrique llegaba y nos decía, yo voy a ser tu pastor un día, así que más vale que me pongas un 9. Y un día llegó una maestra, la maestra de matemáticas, doña Mari, que la amamos, y le dice, yo voy a ser tu pastor, así que más vale, y yo voy a ser tu profeta. Y se cayó la boca, ya no pudo decir nada. La verdad es que los dos venimos de familia pastoral, y mi historia, como la de Enrique, no es tan bonita. Yo sí fui una adolescente rebelde,
muy rebelde. Yo recuerdo cuando nos conocimos y nos empezamos a gustar, y Enrique había declarado que él iba a ser por toda la vida, ¿qué era? ¿Erudito? ¿Ok? Nazareo, ¿ok? No me acuerdo. Los que no se casaban porque se consagraban al Señor, pastor, usted puede. Sí, bueno, algo de eso. Y el caso es que cuando yo llegué y se le desmoronó sus ideas que tenía de ser soltero por vida y entregado al Señor, él, para ahuyentarme a mí, ¿verdad? Un día íbamos en el coche, me llevaba él y un amigo al Paso para regresarme yo a Cristo para las Naciones, y él venía contándome todos sus pecados de la adolescencia y de la juventud, y pues a mí nada me asustaba, y yo pues que le siga contando, pues qué padre, pues ahorita que le cuente los míos, ahora sí que se hace. Según él me los quería contar para que yo no me quisiera enamorar de él, pero lo que no sabía es que los míos eran peores. Entonces quien acabó asustando a alguien fui yo a él, pero por mucho, pues crecí en el cristianismo. Mis papás son pastores en España. Mi papá por mucho tiempo fue el representante de todas las iglesias en España, y recuerdo que crecí en un ambiente. España, para los que no saben, las iglesias son chiquitas, el evangelio no es tan grande como aquí, no es tan guau, ¿verdad? Aquí casi volteas y hay cristianos por todos lados, y en España no. Y yo recuerdo crecer con el hambre de un papá que quería que España conociera a Cristo, y eso puso una base en mi vida muy fuerte. Pero al mismo tiempo, y voy a ventanear a mi papá aquí, traía a todo mundo a España, ¿sí? Enrique, yo le decía, dime un famoso de los cristianos y yo te voy a decir si estuvo en mi casa o no, ¿verdad? Y a algunos ni él sabe quiénes eran, ¿verdad? Y Jorge López y Marco Barrientos y todos, y no lo digo porque los conozco, sino porque mi papá trajo tanta gente a España que para mí el cristianismo era un reborujo. Unos decían que el Espíritu Santo sopla y te caes, el otros decían que tenías que adorar, el otro te decían, y bueno, yo crecí, yo sé que era niña y no entendía muchas cosas, pero crecí en un momento donde a la hora de la hora el cristianismo se trataba todo de Señor, ven, Señor, lléname, Señor, dame, Señor, guíame, Señor, prospérame, Señor, esto y Señor, lo otro. ¿Alguien? ¿O solo yo? Muchos de nosotros, sí. Y así crecí, y en mi adolescencia obviamente yo quise experimentar el mundo, y después de 2 años donde mis papás no pudieron conmigo, me mandaron, recuerdo, a otro país con unos amigos pastores, y en ese momento algo sucedió en mi corazón. Vi más de 1000 jóvenes latinos adorando, brincando, saltando, gritando, con una euforia por Cristo. Y mi pregunta ese día fue, Señor, ¿por qué si yo tengo al mismo Dios, yo estoy amargada por dentro? ¿Por qué si yo conozco al Dios de la Biblia, porque pues todos los días leía mi Biblia 20 minutos o media hora porque era de Aley, hijo de pastor de Aley, ¿por qué yo estoy amargada en mi corazón? Y recuerdo que durante esa etapa, viví 3 meses en ese lugar. Yo recuerdo que un día un pastor se paró y empezó a hablar del poder de la cruz de Cristo. Y empezó a hablar del perdón de pecados, empezó a hablar de lo que Cristo había hecho en la cruz. Y aunque había crecido en la iglesia toda mi vida, creo que nunca había experimentado el poder y la gracia de Dios como ese exacto día, en un verano de hace muchos años, cuando tenía 18 años. Y una de mis preguntas era, ¿habrá alguien que me pueda perdonar? ¿Habrá alguien que pueda perdonar mis pecados? ¿Habrá alguien que pueda quitar mi vergüenza? ¿Habrá alguien que pueda quitar toda la maldad que yo he hecho de mis 13 a mis 17 años? Y ese día me encontré con el perdón del Señor. Y no vengo aquí para decirles mi encuentro con Cristo en sí, sino que recuerdo que ese día yo le dije hice un trato con Dios. ¿Alguien ha hecho tratos con Dios? No es que se deban hacer, pero yo lo hice ese día y le dije, Señor, si es cierto que tú puedes perdonarme, si es cierto que tú eres real, si es cierto que tú puedes cambiarme, y le dije, yo voy a darte mi vida para servirte.
No porque mis papás me hayan hablado de ti, no porque el entorno me haya dicho que así eres tú, pero si es real que tú puedes transformar mi corazón y perdonar todos mis pecados, yo voy a darte mi vida para siempre. No sabía lo que estaba orando, no tenía ni idea de lo que estaba orando. 3 años después o 2 años después, crucé el otro lado del charco y nunca más regresé a mi casa, ¿sí? Nunca más volví. Una oración. Y después de esa oración, yo recuerdo un pasaje que Dios me dio y te lo quiero dar como introducción. Va a predicar Enrique, no va a predicar yo y todo, pero te lo quiero entrar como introducción porque para mi adoración, entre muchas cosas, para mi adoración son 2. Y el pasaje que Dios me dio en ese tiempo fue 2 Corintios 5:15. Y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y 15 dice, y por todos murió, para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este pasaje ha marcado mis días, ha marcado mi caminar con Cristo, ha marcado mi vida como mamá, mi vida como esposa, mi vida como ministro, porque yo entendí el día que Jesús me perdonó que mi vida ya no era para mí, para vivirla para mí, sino era para vivirla por aquel que murió y resucitó por mí. Para mí adoración es vivir para Cristo. Es una vida que ha entendido, que ha percibido, ha entendido el regalo de la salvación, el regalo de la gracia, el regalo del perdón, el regalo de una nueva oportunidad de vida, el regalo de ser una nueva persona. La Anabel de antes no existe. Yo le cuento a mis hijas quién yo era, porque yo quiero que se asusten, para que ellas no lo hagan. Le cuento lo que yo era y digo, soy otra. No soy la misma Anabel cuando tenía 1, 2, 3, 4, hasta mis 18 años. Realmente Dios hizo una persona nueva. Y entendí que adoración era vivir para aquel que murió y resucitó por mí. Cuando crucé el charco, este lado del charco estaba en un avivamiento muy fuerte en todo lo que era adoración. Y recuerdo que yo me fui a estudiar a Cristo para las Naciones. Allá conocí a Rebeca y a Herbert y a los pastores Tita y Enrique en un evento que hubo en Cristo para las Naciones, y yo iba como toda, no sé, recién convertida a servir al Señor. Yo quería comerme el mundo, ¿verdad? Predicar ante las naciones y todo lo que nos habían profetizado, porque pues hija de pastor te profetizan todos los estadios sabidos y por haber. Y no es eso, ¿verdad? Pero yo recuerdo que iba con un hambre por servir al Señor, y a lo mejor con muchas ideas equivocadas que el Señor fue cambiando en el transcurso de conocerlo a Él. Pero una de las ideas que el Señor cambió en mí era que adoración no era solo música, adoración no eran cantos, adoración era algo muy diferente. Y cuando fui a Parral, venía a Parral, iba a Cristo para las Naciones, iba y regresaba, yo regresaba cada día más enamorada del Señor, porque empecé a entender que adoración era el Dios que estaba, el asombro por el Dios al que yo estaba conociendo. Hubo un punto en mi vida donde dejé de leer la Biblia para saber qué quería Dios de mí y para saber qué quería Dios que le dijera a otros, y empezar a conocer al Dios de la Escritura. Fue uno de los cambios que Dios hizo radicalmente en mi vida cuando crucé este lado del charco y empecé a descubrir quién era Jesús. Y empecé a abrir la Escritura pensando, no quiero saber qué tengo que hacer para este Dios, no quiero saber qué cosas tengo que hacer, cómo tengo que cumplir esto, lo otro. Quiero saber quién es Él, quién es el Dios que me cambió, quién es el Dios que me perdonó, quién es el Dios que transformó las partes más profundas de mi corazón y las cambió de muerte a vida. Y cuando empecé a descubrir esto, empecé a descubrir asombro por el Dios que había transformado mi vida. Y adoración, quiero decirte, adoración es asombro por la persona de quien es Jesús. Si tú puedes abrir la Escritura y puedes asombrarte de este Dios,
de tu boca y de tu interior van a salir cantos, van a salir con el Dios de la Escritura. Mañana voy a compartir un poquito más, pero quería dejarte estas dos cosas que Dios hizo al inicio de mi caminar con Él y que en mi corazón transformaron lo que para mí era adoración, de cantar, levantar mis manos, cumplir ciertas tareas, ¿verdad? Ciertos rituales, a de repente conocer a un Dios que me cautiva y me llena de asombro cada vez que abro la Escritura. Así es. Gracias. Sí, me queda tu Biblia. Gracias, Cora. Así le digo, Cora es corto de corazón. Hay que ahorrar hasta en eso. Es muy interesante cómo estamos, sobre todo los cristianos, ¿sí? Los cristianos somos bichos raros, ¿sí? Porque decimos cosas y luego hacemos todo lo contrario, o decimos creer cosas y una de las cosas que hacemos es que en el momento en el que pensamos adoración, pensamos música, ¿sí? Y para ser más explícito, pensamos todavía peor, ¿no? Adoración son canciones lentas, ¿sí? Y alabanza son canciones rápidas, pero no dejan de ser canciones. Y me encanta que luego tanto los pastores como el equipo de alabanza, todos nos han llevado a bueno, es mucho más que canciones. Y alguien nos dijo un día, o sea, ahora tampoco quiero menospreciar canciones, porque canciones es la expresión de adoración, ¿sí? Es una diferencia entre yo decirle a mi esposa te amo y luego ser un patán, ¿sí? Entonces la expresión no sirve de mucho. Entonces yo le puedo estar diciendo todos los días de la vida te amo, te amo, te amo, pero luego ser un patán como esposo, como papá, como hombre de la casa, entonces eso no sirve. En cambio, cuando yo digo, expreso que la amo, pero aparte, o la expresión que hago es un resultado o es como lo digo, es una afirmación de cómo yo vivo, entonces la expresión es mucho más poderosa. Entonces, lo mismo es aquí. Y Éxodo 19:6, ahora me encantó el pasaje de Miqueas que usó. Esto es lo que Dios quiere: justicia, misericordia y humildad. Porque Jesús casi no habló de adoración. Sí habló, pero muy poquito. Y de hecho de música nunca habló. El Nuevo Testamento sí hay menciones de música. Pablo habla en Efesios sobre que haya cantos, haya himnos en medio de nosotros cuando nos reunimos. Pero Jesús no habló nada de cantar, ¿sí? No habló, y habló muy poco de adoración, siendo que debería ser un tema. O sea, en el Antiguo Testamento adoración es un tema central, y adoración en el sentido de que eran sacrificios de animales, era un desperdicio absoluto de un animal, ¿sí? Adoración era tomar un animal, prenderlo en fuego hasta que se consumiera todo. Había otros sacrificios de los cuales los sacerdotes, los levitas tomaban carne y luego se aventaban su buen trozo de carne asada, pero cuando era un sacrificio de adoración era algo que se iba a totalmente desperdiciar. Era un tema muy importante en el Antiguo Testamento, en toda la historia de Israel. Pero luego llega Jesús y lo único que dice es que, mira, le dice a la mujer, que mañana sí voy a hablar más al respecto también, pero le dice, mira, ni se trata de este monte ni se trata de este otro. Hay algo mucho más profundo. Pero entonces, al no hablar tanto de adoración, ¿de qué sí habló mucho Jesús? ¿Sí? Jesús habló mucho acerca de seguirlo, ¿sí? No hablo de cantar, pero sí hablo de caminar con Él. Y me lleva esto a Éxodo 19:6. Bueno, desde unos pasajes
vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé en alas de águila a ustedes. Dice, y los he traído a mí. Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardan mi pacto, ¿sí? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Dios junta al pueblo y le dice, ok, estas son mis palabras. Van a seguir mis mandamientos, van a guardar el pacto, significaba guardar los estatutos que Dios les daba, involucraba la circuncisión, involucraba el sabbat, involucraba diferentes cosas que Dios les había mandado. Entonces guardar este pacto, dice, si ustedes guardan este pacto, entonces ustedes van a ser mi especial tesoro. De toda la tierra ustedes me van a ser un pueblo santo. Toda la tierra es mía, pero ustedes van a marcar algo completamente diferente. Y lo dijo el pastor antes, santo es apartado, lo leí de esta manera una vez, es que es algo tan diferente que ni siquiera cabe dentro de la misma categoría, ¿sí? Fue entre toser y estornudar, no sé qué fue eso. Pero no es COVID porque ya estoy como ya estoy vacunado, ya estoy inmune de quién sabe qué. Me bañé en alcohol antes de llegar aquí, entonces. Pero bueno. Pero les dice, ustedes van a ser mi especial tesoro. Si ustedes va a haber algo diferente en ustedes al resto de la población. Y luego dice esto, dice, ustedes van a hacerme una nación de sacerdotes, ¿sí? Ahora ahí empieza mi cerebro a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué es todo este plan que Dios está haciendo con los israelitas? Porque si lees Éxodo, aparte de confundirte y enojarte con Moisés, con Dios, con el pueblo, con todo el mundo, terminas peleado después de leer Éxodo. Pero ¿qué estaba haciendo Dios en medio de todo esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un sacerdote? Ok, Dios quiere, este es el inicio de todo el trayecto que va a iniciar Dios con los israelitas. Ustedes me van a ser sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? En su esencia es uno que se acerca a Dios. ¿Sí? En una manera más práctica, ya traducción mexicana, es el intermediario entre Dios y nosotros, ¿sí? Entonces el sacerdote era aquel que se acercaba a Dios, traía las oraciones de los de abajo, de los inmundos, de los del pueblo, a Dios, y luego traía la respuesta, ¿sí? Entonces era para la gente, vendría siendo el representante de Dios o de la deidad, ¿sí? Ahora Dios voltea y le dice a la nación, ustedes, eso es lo que ustedes van a hacer para la tierra, ¿sí? El objetivo de esta nación que Dios sacó de Egipto era que ellos, de todos los pueblos, ellos iban a mostrar, ok, este es Dios. Por eso les dio una ley tan, si estudias la ley, los mandamientos, gracias. Es una belleza increíble. Yo sé que hay 2, 3 que a nosotros nos causan shock, ¿sí? Pero era una cultura diferente, tiempos diferentes, pero si te atreves a leerla, ves la belleza, ves un Dios que ama la tierra, ves un Dios que da descanso, ves un Dios que aún al esclavo lo dignifica. O sea, era una cosa completamente opuesta a este mundo. Por eso la ley es una de las cosas más hermosas a estudiar, pero era entonces este plan de Dios diciendo, ustedes van a guardar este pacto, y entonces el resultado será que el mundo entero va a decir, este es Dios, y van a ejemplificar mi carácter entre ustedes. Ahora luego el pueblo de Israel, inmediatamente después, no sé si fue días después o meses después, pero Moisés sube al monte, y cuando baja, estos ya estaban con un becerro de oro, ¿sí?
fracasaron rotundamente. Siento que le habían dicho a Dios que sí, pero inmediatamente caen y empieza. Entonces, voy a decirlo así, los levitas no era el plan original de Dios, ¿sí? Sino era esta nación, pero el pecado en el hombre insiste en correr a lo seguro, en correr a lo que puedo controlar, en correr a aquello que me sirve. Entonces empieza toda esta trayectoria hasta que llegamos a Cristo, ¿sí? Donde Cristo sí cumplió el pacto, donde Jesús sí se atrevió a confiar en, como ser humano, siendo plenamente Dios y plenamente humano, pero como ser humano se atreve a pasar Getsemaní, donde dice, si no quiero esta copa, si hay otra manera, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, una absoluta entrega a este Dios y se cumple lo que Dios había dicho. Ustedes, en medio de toda la tierra, ustedes van a representar a Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Cumple esta palabra, cumple este plan, porque nadie podemos frustrar los planes de Dios, ¿sí? Y cumple, esa es probablemente mis frases favoritas de Jesús, donde los discípulos le dicen a Jesús, le dicen, muéstranos al Padre, y Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es algo muy valiente de decir, ¿sí? Y luego llegamos a Colosenses 1, versículo 26, y puedes leer después todo ese fragmento donde dice, este era el misterio que estaba escondido por los siglos, desde estos tiempos, desde Éxodo, desde el Génesis. Este era desde el momento en el que Adán pecó, empieza este misterio, porque la primer profecía de este misterio fue a la mujer, ¿sí? Tu simiente, tu hijo, tu semilla va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Desde ahí comienza el misterio que estaba escondido de los siglos. ¿Qué es? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria para la tierra. Yo le agregué para la tierra, sí, pero es esperanza de gloria. Si yo ya tengo a Cristo, no, me gustó lo que dijo Alan en el video. Hacemos a veces mucho énfasis en mi relación con Diosito, y en realidad lo que estamos haciendo es exactamente lo que hicieron los israelitas con su becerrito de oro, ¿sí? Le pusieron Jehová a ese becerro de oro, lo hicieron en nombre de Dios. Pero es Cristo en nosotros la esperanza de que de la gloria, que todo este planeta vea la gloria de Dios a través de nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Jesús dijo en el sermón del monte, el sermón más famoso, que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. No es que seas súper bien portado y entonces sí, es que vean en ti un sacerdocio, una cercanía al Dios creador del universo, al Dios eterno, y que tú estás tan conectado, tan cerca de este Dios, que lo haces accesible a esta tierra. Lo haces accesible a tu vecino, a tus empleados, a tu patrón, a tus papás, a tus hijos, y gloria llena la tierra. Hay algo que nos dijo, ni sé dónde lo leí, tengo muy mala memoria, entonces alguien me lo dijo, o lo vi en un video de YouTube, o lo leí en algún libro, ¿sí? Y luego empecé con la costumbre de audiolibros, entonces ahí todo se me reburuja más. Pero me encantó, se me quedó tan marcado. Dices que adoración es el continuo descubrir de la belleza de Dios y luego hablarlo a existencia, o profetizarlo a existencia, o llamarlo a existencia. En inglés la palabra es call it forward, es llamarlo hacia el frente, al plano real. Es esta idea donde tú y yo estamos,
Estamos tan desconectados de las preocupaciones terrenales. Ahora, son reales, ¿sí? Entonces, por eso cantos son tan importantes, ¿sí? Porque cantos y cantos de adoraciones o declaraciones o leer tu Biblia en voz alta o orar en voz alta, con música o sin música, es ayudarte a ti mismo, ayudarte a tu mente a soltar todas las preocupaciones que nos atan a este mundo. Preocupaciones como que no eres suficientemente famoso, como tu amiga influencer que promociona ahí productos de belleza, ¿sí? Que preocupaciones o comparaciones con que tú no tienes tantas vacaciones como el otro, o que tu ministerio no es tan exitoso como el de otro, o que a ti tu pastor no te deja. Yo que sé que no te deja tu pastor, aquí los dejan hacer todo. Aquí hasta alberca les tienen, ¿no? O eso puede ser, es que mi pastor a mí no me tiene alberca, como una amistad. O las comparaciones de que o los miedos a que no voy a tener el placer que otros tienen. O se me va a salir de control esto, o todos los miedos de que es que si no manipulo, si no transo, si no hago lo mismo que toda la gente, pierdo mi trabajo, pierdo mi seguridad, pierdo mis cosas. Todas estas cosas que constantemente nos abruman. Los miedos a que nos abandonen, los miedos a que nos vean para abajo, nos menosprecien, nos quedemos sin dinero, todo eso. Adoración es dejar de ver eso y empezar a ver la gloria, la belleza de Jesús, ¿sí? Y entonces y entonces traer esa belleza. ¿Cuál belleza? Voy a usar ejemplos muy prácticos, ¿sí? Ahora todos mis ejemplos ya antes eran de la NBA o del deportes o de andar haciendo aventuras. Ahora todos se tratan o de matrimonio o de hijos, ¿sí? Eso es lo que vivo todos los días, ¿sí? Pero esto es que tengo un pleito con mi esposa y yo estoy aferrado a yo imponer mi voluntad, ¿sí? Eso es lo normal. Y encima la Biblia dice, mujeres sométanse. Hasta la Biblia uso para ganar mis argumentos, para crear mis pequeños ídolos, ¿verdad? Mi pequeño ídolo. No tengo ahí al Buda y me le arrodillo, pero sí tengo mi ídolo de yo ser el que tengo la razón, ¿sí? Ese es mi Diosito. Porque ídolos es hacer a Dios a lo que a mí me conviene, a la imagen que yo puedo controlar. Pero adoración verdadera es luego voltear y ver que Jesús ni siquiera ante sus agresores, teniendo toda la razón, se levantó en armas. Dice Isaías 53, como un cordero que fue llevado al matadero, o sea, ante sus agresores, bajando la cabeza. Entonces ves la belleza de la humildad de Cristo. Y entonces ahora yo traigo esa misma belleza a mi matrimonio. Y así con mis hijos, y así con las cosas que quiero controlar, y así con las cosas de cómo me quiero posicionar por encima de otros, y así con las cosas que me estoy comparando. Es voltear y ver su belleza, ¿sí? Es voltear y darme cuenta que tengo acceso directo. Hebreos 4, podemos entrar confiadamente delante del trono de misericordia, donde hay oportuno socorro, ¿sí? Es Cristo en nosotros. Ya no a un lado de nosotros, ya no delante de nosotros como con los israelitas, ya no allá en el cielo, porque a veces pensamos que Dios está allá, es un viejito barbón que está allá, y a ver si lo alcanzo, ¿sí? Sino es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de redención, la esperanza de belleza viniendo a sanar la tierra, ¿sí?
y de repente todo se convierte en adoración. De repente mi relación con mi esposa se convierte en adoración. De repente el yo dejar de gastarme dinero en tacos todos los días y ahorrarlo para llevar a mis hijos de vacaciones es adoración. Y de repente la manera en que invierto en mi casa, ¿sí? Mi casa, construimos una casa, gracias a Dios Dios es bueno y misericordioso, pero Dios hace milagros ridículos de provisión y construimos una casa con todo. ¿Saben cómo buscamos el terreno para nuestra casa? ¿Dónde había más estacionamiento? ¿Sí? Porque ¿qué vamos a hacer cuando queramos invitar a todo el grupo de líderes y todo esto? ¿Cómo? Entonces hicimos una salota, ¿sí? Y encontramos una esquina donde enfrente no hay casas tampoco, entonces se pueden estacionar toneladas de carros, ¿sí? No les caigo bien a los vecinos, pero cuando juntas, pero hasta tu casa se convierte, hasta la razón de tener limpia tu casa o limpia tu oficina o recibir el cheque de la quincena, todo se convierte en adoración, ¿sí? Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y entonces nos convertimos en esto, exactamente esto que Dios, Jehová, le dice al pueblo: ustedes me serán un pueblo de sacerdotes. Y ¿sabes qué? El planeta entero está esperando. Está esperando por vernos a nosotros. Está casi como cuando te están probando a ver si eres de verdad. Cuando la agarran, no sé, yo nunca he hecho esto, pero en las películas que agarran la moneda y la mordían para ver si era de oro. No sé cómo sabían que era de oro o no. Pero es alguien muéstreme a este Dios, alguien muéstreme, porque el mundo ya se cansó, ya se aburrió, ya llegó al límite de lo que este mismo mundo les podía ofrecer, ¿sí? Por eso te topas tanta depresión hoy en día. Hijo Jesús, esa es la pandemia real. La profunda soledad que desde el de 12 años hasta el de 80 años están sintiendo. Ahí andamos nosotros fijándonos y preocupados y poniendo la mirada en tantas tonterías, cuando hay un mundo que está diciendo: alguien muéstrenos verdaderamente a Dios, alguien sea este sacerdote que nos conecta con el Dios verdadero, ¿sí? Y para eso Dios nos llamó, ¿sí? Entonces yo quiero cerrar orando y te voy a pedir que te pongas de pie. Como no puedo hacer los que se abracen o hagan así, luego nos cae la ley, pero ¿qué tal si cierras tus ojos y cerramos nuestros ojos, nada más para no distraernos? Aún los que están en línea, cierra tus ojos. Hasta ridículo es cerrar tus ojos cuando estás viendo una pantalla, ¿no? Pero este es un momento para tú estar delante de Dios, para no distraerte con ninguna cosa, y date cuenta que hoy puedes estar delante del trono de misericordia, no por lo que has hecho o no has hecho, sino por la sangre preciosa de Jesús, por el sacrificio perfecto que nos limpió completamente, que quitó toda condenación, toda culpa, nos hace santos y perfectos delante de Él. Entendiendo que tienes un absoluto acceso, así como un hijo a los brazos de su papá. Así acércate y escucha el llamado de Dios a tu vida, que te dice: tú serás mi sacerdote, un pueblo de sacerdotes, mi pueblo santo, mi especial tesoro. Si guardas mi pacto, tú serás mi especial tesoro, un pueblo de sacerdotes, de gente santa. Entonces, ¿qué tal si
ahora en respuesta, tú empiezas a adorar. Tú empiezas a adorar. Y a lo mejor tienes que empezar por soltar todo el afán que tienes por controlar tu imagen, por controlar cómo te ven otros, por controlar tu economía, por controlar a tus hijos, por controlar a tu esposo, a tu esposa, por soltar todos los afanes de miedo que te han dominado por tanto tiempo. Miedo a que te controlen, miedo a que te digan cómo hacer y luego te traicionen. Todas las cosas terrenales a las que te aferras. Y te ofreces delante del Señor y te atreves a verlo a Él. A ver su belleza, a ver su majestad, a ver aquel que tiene una sonrisa cuando te ve a ti, aquel cuyos brazos están abiertos, aquel que no levantó su cabeza delante de sus agresores. Es más, así con tus ojos cerrados, con tus manos abiertas delante del Señor. Manos abiertas en símbolo de que no estás reteniendo nada, en símbolo de que dependes de Él. ¿Qué tal si empiezas a adorarlo desde el lugar donde tú lo conoces? A lo mejor has visto un pequeño destello de su belleza. A lo mejor has visto un poquito de su gracia. De ahí empieza a adorarlo, de ahí empieza a decirle: tú me perdonaste, Jesús. Tú eres el perdonador. Nadie más perdonaría a un loco como yo. Nadie más se atrevería a arriesgarse todo en alguien como yo, pero tú sí. A lo mejor has visto a Dios sanándote, sanando tu cuerpo físico, sanando tu alma. Desde ahí comienza a adorar, desde ahí dile: tú eres el sanador. Tú eres el que tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. A lo mejor sanó tu alma de una profunda depresión, de una profunda soledad. Ahí, desde ahí empieza a adorarlo. A lo mejor has tenido momentos de oración donde su grandeza, su reinado se revela a tu alma, a tu espíritu, y de ahí empieza. Y simplemente empieza a usar tus palabras, a rendirte todo a Él, a soltarte completamente a sus brazos, a su reinado, a su gobierno sobre tu vida. Y de ahí empieza a verlo más y más. Decirle: tú eres santo. A lo mejor has visto un destello de su santidad, como el salmista escribió: el resto de los dioses son como pedazos de piedra cincelada comparados con tu terrible hermosura. Empieza a decirle: tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Eres incomparable, Jesús. Nadie podía rescatar a la raza humana, nadie podía salvarse a sí mismo, pero tú, Señor, eres santo. No hay nadie como tú. Eres digno. Eres digno de mi vida. Eres digno de yo soltar todo aquello a lo que me he aferrado. Eres digno de yo salir de caminos de destrucción y de pecado y caminar en tus pasos. Eres digno de que yo confíe en ti. Eres digno de que yo te alabe aunque mis circunstancias no mejoren. Eres digno, Jesús. Vamos, comienza. Y luego, en tanto que nosotros comenzamos a abrir nuestra boca, a abrir nuestro corazón, a soltar, entonces Él empieza a mostrar su belleza, a revelar su gloria, a revelar su luz, a abrir nuestros ojos a la belleza de su gloria. Gracias,
comenzamos a proclamar el nombre de Jesús. La Biblia dice que no hay mayor nombre dado a los hombres en quien haya salvación. En su nombre hay poder, en su nombre hay gracia, en su nombre hay perdón, en su nombre hay sanidad, en su nombre hay libertad. No hay nombre más precioso que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, 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 Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en quien hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. Tú eres digno, tú eres digno. No hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre, no lo hay, no hay otro nombre, solo Jesús, solo Jesús. El susurro del susurro de su nombre, el susurro. Jesús, 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 Jesús. Todos venimos de la misma pandemia. Todos venimos de un año de incertidumbre, de un año de terror, de miedos, quizás has experimentado muerte, quizás has experimentado de cerquita la muerte, quizás de lejos, pero todos hemos tenido en este tiempo el mismo miedo, ¿verdad? La misma incertidumbre, la misma ansiedad. Hay un poder cuando adoras y confiesas el nombre de Cristo Jesús, que la ansiedad, que el temor, que el miedo, que la incertidumbre, que el miedo a la muerte, que el dolor del corazón se rinde a los pies del nombre de Jesús. Y yo quiero que hagamos algo profético en esta noche. Que hagamos algo profético como iglesia, como individuos, a favor de tu familia, a favor de tu nación, de esta ciudad, de tu ciudad. Y es que de veras podamos expresar y de que de nuestra boca salga el nombre de Jesús, pero con fe, creyendo el poder que el nombre de Jesús tiene para derribar el miedo, para derribar la ansiedad, para derribar la muerte, para derribar el dolor, para derribar las preguntas de la incertidumbre, para derribar lo que hay en tu corazón, la pared que quizás hay en tu corazón que no termina de atravesar, donde puedes expresar la verdadera adoración a Él. Y esto es algo bien personal, yo no lo puedo hacer por ti, pero tú puedes confesar el nombre de Jesús y creer que todo lo que hay en tu mente y en tu corazón cae despedazado delante de ese nombre. En tu forma, tu manera, en tu melodía, como tú quieras. Pero empieza a confesar el nombre de Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús.
sobre el miedo, Jesús sobre la muerte, oh, Jesús sobre el dolor, Jesús, Jesús, Jesús sobre la incertidumbre, Jesús, 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 Jesús. En tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder, Jesús. En tu nombre hay poder para que todo caiga rendido delante de ti, Jesús. Todo. En el nombre de Jesús. Señor, tu nombre es hermoso. A ti te cantamos, Señor, como cuerpo, como tu novia. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Y ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Tus sombras nos asombran. Me asombra. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Y ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Y ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Nadie como tú. Me asombras. Oh, nos asombra tú.